El mensaje vivo. ¿Por qué Dios tiene que destruir con fuego? En un mensaje directamente del cielo, mientras los ángeles comienzan a verter las copas, el heraldo me lleva a un sitio que me mostrará precisamente por qué Dios tiene que destruir con fuego. Me dice que el fuego es la única manera como puede llevarse a cabo la purificación. La iglesia de Dios debe ser purificada. Los que sobrevivan el evento profetizado por Ezequiel 9:6, serán individuos a quienes Dios puede usar para seguir testificando de la verdad. Por lo tanto, ellos deberán estar plenamente arraigados y fundamentados en la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Ernie Noll, eventos finales y la primera cena. Ahora desciende el heraldo y revela que hay individuos en la organización adventista del séptimo día que sirven un maestro que no es el Dios verdadero, porque son infiltrados jesuitas. El Padre Celestial, quien es el Alfa y el Omega, sabe quiénes son y conoce las instrucciones que ellos reciben del Papa. Él sabe cómo se han infiltrado al protestantismo, que incluye a los adventistas del séptimo día. Él conoce las instrucciones que ellos están dando. Es por su misericordia y amor que Dios pondrá fin a las vidas de los que andan en el pecado. En la Biblia leemos Deuteronomio capítulo 6, versículo 14 al 15. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Por el bien de sus súbditos y por su seguridad, Dios castigará al transgresor. Puede presentarse el razonamiento de que un padre amante no aceptaría que sus hijos sufriesen el castigo de Dios por fuego, teniendo el poder de socorrerlos. Pero por el bien de sus súbditos y por su seguridad, Dios castigará al transgresor. Dios no obra basado en el plan del hombre. Él puede aplicar una justicia infinita que el hombre no tiene derecho de administrar a un semejante. Noé habría desagradado a Dios si hubiese ahogado a uno de los escarnecedores y burladores que lo hostigaban. Pero Dios ahogó al vasto mundo. Lot no habría tenido derecho de infligir castigo a sus yernos, pero Dios lo haría usando de estricta justicia. Eventos de los últimos días, página 205-206. Nota 15. Ernie Noll, eventos finales y la primera cena. Dios concede a los hombres un tiempo de gracia, pero existe un punto más allá del cual se agota la paciencia divina y se han de manifestar con seguridad los juicios de Dios. El Señor soporta durante mucho tiempo a los hombres y las ciudades, enviando misericordiosamente amonestaciones para salvarlos de la ira divina. Pero llegará el momento en que ya no se oirán las súplicas de misericordia y el elemento rebelde que continúe rechazando la luz de la verdad quedará raído, por efecto de la misericordia hacia él mismo, el elemento rebelde, y hacia aquellos que podrían, si no fuese así, sentir la influencia de su ejemplo, el elemento rebelde, profetas y reyes, página 206, nota 7
Erninol, Dios está airado. Yo sé que Dios no destruyó a los adventistas del séptimo día por observar el sábado, sino por transgredir su palabra. Él destruyó las instituciones corrompidas. Erninol, eventos finales. Todos los que reconozcan sus pecados y los confiesen y se arrepientan por la sangre de Jesús, estarán en pie sobre las murallas de la Nueva Jerusalén. El heraldo me cuenta esta parábola. Había una vez un hombre cuya esposa era una ama de casa impecable. Todo en la casa era blanco. Un día el esposo estaba en el garaje trabajando debajo de su auto. Cuando terminó, estaba cubierto de aceite y grasa. Fue a una puerta de la casa y le dijo a su esposa que necesitaba entrar para limpiarse. La esposa le dijo a su esposo que aunque lo amaba, primero él tenía que regresar al garaje para limpiarse de toda la suciedad antes de poder entrar en la casa. Así es nuestro Padre Celestial. Él dice que debemos preparar un recipiente limpio. El cielo es un sitio donde no hay pecado. Los que están en el pecado no pueden entrar por sus puertas. El Padre está a la puerta, ama a todos, pero no permitirá que entre nadie que esté sucio con el pecado. Dios muestra su justicia y su misericordia. Explica el heraldo que todos los que reconozcan sus pecados y los confiesen y se arrepientan por la sangre de Jesús, estarán en pie sobre las murallas de la Nueva Jerusalén. Al mirar hacia los que no fueron salvados y quizá vean amistades o familiares, sus corazones se partirán de dolor. Sin embargo, comprenderán que Dios muestra su justicia a través de su misericordia. Todo el universo sabrá que, al dar fin al espanto que es el pecado, Dios muestra su justicia y su misericordia. Dios destruirá el pecado y los pecadores dejarán de existir. No sería feliz en el cielo, donde no hay engaño, robo, orgullo ni fornicación. El heraldo me llama la atención para que mire a Marta. En mi corazón quiero clamar, pero sé que la justicia tiene que llevarse a cabo, porque Dios no puede permitir que el pecado entre en el cielo. También se debe al gran amor y misericordia de Dios. Él sabe que Marta no sería feliz en el cielo, donde no hay engaño, robo, orgullo ni fornicación. En el Salmo 89, versículo 14. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Misericordia y verdad van delante de su rostro. La Biblia presenta a Dios no solo como un ser de misericordia y benevolencia, sino un Dios de justicia estricta e imparcial. Señales de los tiempos del 24 de marzo de 1881, hacer justicia y amar misericordia y humillarse ante su Dios. Miqueas 6:8. El Señor, en su compasión, está tratando de alumbrar el entendimiento de los que ahora andan a tientas en la oscuridad del error. Está demorando sus juicios sobre un mundo impenitente para que sus portaluces puedan buscar y salvar lo que se había perdido.
Él exhorta a su iglesia en la tierra a despertar del letargo en que Satanás ha tratado de sumirla y cumplir la obra que el cielo le ha señalado de iluminar al mundo. Su mensaje a su iglesia en este tiempo es: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Para estar a la altura de las condiciones existentes en el tiempo cuando las tinieblas cubren la tierra y la oscuridad las naciones, la iglesia de Dios ha sido comisionada para cooperar con Dios en esparcir la luz de la verdad bíblica. A los que tratan de hacer fielmente su parte como portadores de la preciosa luz, se les da esta seguridad: mas sobre ti nacerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Isaías capítulo 60, versículo 1 al 3. El mundo hoy tiene una clamorosa necesidad de una revelación de Cristo Jesús en la persona de sus santos. Dios desea que sus hijos estén ante el mundo como pueblo santo. ¿Por qué? Porque hay un mundo que salvar por medio de la luz de la verdad evangélica. Y a medida que el mensaje de verdad que ha de llamar a los hombres de las tinieblas a la luz maravillosa de Dios se ha dado por la iglesia, la vida de sus miembros, santificada por el Espíritu de verdad, ha de ser un testimonio de la veracidad del mensaje proclamado. Dios desea que sus hijos se coloquen en la debida relación con Él para que puedan entender lo que el Señor exige de ellos por encima de cualquier otra cosa. Han de revelar a toda alma que lucha en el mundo lo que significa hacer justicia y amar misericordia y humillarse ante su Dios. Donde quiera que estén, en el hogar o fuera de él, han de ser su pueblo, observador de los mandamientos. Han de tener la seguridad de que sus pecados están perdonados y de que son aceptados como hijos del Altísimo. Testimonios para los ministros, página 458. El espíritu de profecía también nos dice: mas de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que el hombre fuese reconciliado con Dios. Por los méritos de Cristo puede restablecerse la armonía entre el hombre y su Creador. Su corazón debe ser renovado por la gracia divina. Debe recibir nueva vida de lo alto. Este cambio es el nuevo nacimiento, sin el cual, según expuso Jesús, nadie puede ver el reino de Dios. Juan capítulo 3, versículo 3. El primer paso hacia la reconciliación con Dios es la convicción del pecado. El pecado es transgresión de la ley. Por la ley es el conocimiento del pecado. Primera de Juan capítulo 3, versículo 4. Romanos capítulo 3, versículo 20. Para reconocer su culpabilidad, el pecador debe medir su carácter por la gran norma de justicia que Dios dio al hombre. Es un espejo que le muestra la imagen de un carácter perfecto y justo y le permite discernir los defectos de su propio carácter. Debe arrepentirse ante Dios, cuya ley transgredió, y tener fe en Cristo y en su sacrificio expiatorio. La ley revela al hombre sus pecados, pero no dispone ningún remedio, mientras que promete vida al que obedece, declara que la muerte es lo que le toca al transgresor. Solo el Evangelio de Cristo puede librarle de la condenación o de la mancha del pecado. Debe arrepentirse ante Dios, cuya ley transgredió, y tener fe en Cristo y en su sacrificio expiatorio.
Así obtiene remisión de los pecados cometidos anteriormente y se hace partícipe de la naturaleza divina. Es un hijo de Dios, pues ha recibido el espíritu de adopción, por lo cual exclama, Abba Padre. El conflicto de los siglos, página 521. La justicia se define por la norma de la santa ley de Dios, expresada en los 10 mandamientos. Cuando vamos a Cristo como seres errados y pecaminosos y nos hacemos participantes de su gracia perdonadora, el amor brota en nuestro corazón. Toda carga resulta ligera, porque el yugo de Cristo es suave. Nuestros deberes se vuelven delicias y los sacrificios un placer. El sendero, que antes nos parecía cubierto de tinieblas, brilla ahora con los rayos del sol de justicia. Nótese, sin embargo, que la obediencia no es un mero cumplimiento externo, sino un servicio de amor. La ley de Dios es una expresión de la misma naturaleza de su autor. Es la personificación del gran principio del amor y es, por lo tanto, el fundamento de su gobierno en los cielos y en la tierra. Si nuestros corazones están renovados a la semejanza de Dios, si el amor divino está implantado en el alma, ¿no se cumplirá la ley de Dios en nuestra vida? Cuando el principio del amor es implantado en el corazón, cuando el hombre es renovado a la imagen del que lo creó, se cumple en él la promesa del nuevo pacto. Pondré mis leyes en su corazón y también en su mente las escribiré. Y si la ley está escrita en el corazón, ¿no modelará la vida? La obediencia, es decir, el servicio y la lealtad que se rinden por amor, es la verdadera prueba del discipulado. Por esto dice la Escritura, este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, es mentiroso, y no hay verdad en él. En vez de cimir al hombre de la obediencia, la fe, y solo ella, nos hace participantes de la gracia de Cristo y nos capacita para obedecer. No ganamos la salvación con nuestra obediencia, porque la salvación es el don gratuito de Dios, que se recibe por la fe, pero la obediencia es el fruto de la fe. ¿Sabéis que Él fue manifestado para quitar los pecados, y en Él no hay pecado? Todo aquel que mora en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. He aquí la verdadera prueba. Si moramos en Cristo, si el amor de Dios está en nosotros, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestros designios, nuestras acciones estarán en armonía con la voluntad de Dios, según se expresa en los preceptos de su santa ley. Hijitos míos, no dejéis que nadie os engañe. El que obra justicia es justo, así como Él es justo. La justicia se define por la norma de la santa ley de Dios, expresada en los 10 mandamientos dados en el Sinaí. La condición para alcanzar la vida eterna es ahora exactamente la misma de siempre, tal cual era en el paraíso antes de la caída de nuestros primeros padres. La perfecta obediencia a la ley de Dios, la perfecta justicia. Si la vida eterna se concediera con alguna condición inferior a esta, peligraría la felicidad de todo el universo. Se le abriría la puerta al pecado con toda su secuela de dolor y miseria para siempre. Si os entregáis a Él y le aceptáis como vuestro Salvador, sois aceptados por Dios como si no hubierais pecado. Antes que Adán cayese,
le era posible desarrollar un carácter justo por la obediencia a la ley de Dios. Mas no lo hizo, y por causa de su caída tenemos una naturaleza pecaminosa y no podemos hacernos justos a nosotros mismos. Puesto que somos pecadores y malos, no podemos obedecer perfectamente una ley santa. No tenemos justicia propia con que cumplir lo que la ley de Dios exige. Pero Cristo nos preparó una vía de escape. Vivió en esta tierra en medio de pruebas y tentaciones como las que nosotros tenemos que arrostrar. Sin embargo, su vida fue impecable. Murió por nosotros y ahora ofrece quitar nuestros pecados y vestirnos de su justicia. Si os entregáis a Él y le aceptáis como vuestro Salvador, por pecaminosa que haya sido vuestra vida, seréis contados entre los justos por consideración hacia Él. El carácter de Cristo reemplaza el vuestro y sois aceptados por Dios como si no hubierais pecado. La sumisión continua de vuestra voluntad a Él. Más aún, Cristo cambia el corazón y habita en el vuestro por la fe. Debéis mantener esta comunión con Cristo por la fe y la sumisión continua de vuestra voluntad a Él. Mientras lo hagáis, Él obrará en vosotros para que queráis y hagáis conforme a su beneplácito. Así podréis decir: aquella vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. Así dijo el Señor Jesús a sus discípulos: no sois vosotros quienes habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. De modo que si Cristo obra en vosotros, manifestaréis el mismo Espíritu y haréis las mismas obras que Él, obras de justicia y obediencia. El camino a Cristo, página 62. Alcanzando con su luz toda región del mundo. Por tanto, el primer ángel, Apocalipsis 14, versículo 6, exhorta a los hombres a que teman al Señor y le den honra y que le adoren como creador del cielo y de la tierra. Para poder hacerlo, deben obedecer su ley. El sabio dice: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es la suma del deber humano. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Sin obediencia a sus mandamientos, ninguna adoración puede agradar a Dios. Este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. El que aparte sus oídos para no escuchar la ley, verá que su oración misma es cosa abominable. Primera de Juan capítulo 5, versículo 3. Proverbios 28, versículo 9. El deber de adorar a Dios estriba en la circunstancia de que Él es el Creador y que a Él es a quien todos los demás seres deben su existencia. Y cada vez que la Biblia presenta el derecho de Jehová a nuestra reverencia y adoración con preferencia a los dioses de los paganos, menciona las pruebas de su poder creador. Todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. Salmo 96, versículo 5. Levantad hacia arriba vuestros ojos y ved, ¿quién creó aquellos cuerpos celestes? Así dice Jehová, creador de los cielos. Él solo es Dios, el que formó la tierra y la hizo. Yo soy Jehová y no hay otro Dios. Isaías 40, 25, 26. Y capítulo 45, versículo 18. Dice el salmista: reconoced
que Jehová, Él es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Salmo 100, versículo 3. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Salmos 95, versículo 6. En el capítulo 14 del Apocalipsis se exhorta a los hombres a que adoren al Creador, y la profecía expone a la vista una clase de personas que, como resultado del triple mensaje, guardan los mandamientos de Dios. Uno de estos mandamientos señala directamente a Dios como Creador. El cuarto precepto declara: el séptimo día será sábado a Jehová tu Dios. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y en el día séptimo reposó. Por tanto, Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. Éxodo 20, versículo 10 y 11. Versión Valera. Respecto al sábado, el Señor dice además que será una señal para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Ezequiel 20:20. Y la razón aducida es porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Éxodo 31:17. La importancia del sábado como institución conmemorativa de la creación consiste en que recuerda siempre la verdadera razón por la cual se debe adorar a Dios. Porque Él es el Creador y nosotros somos sus criaturas. Por consiguiente, el sábado forma parte del fundamento mismo del culto divino, pues enseña esta gran verdad del modo más contundente, como no lo hace ninguna otra institución. El verdadero motivo del culto divino, no tan solo del que se tributa en el séptimo día, sino de toda adoración, reside en la distinción existente entre el Creador y sus criaturas. Este hecho capital no perderá nunca su importancia, ni debe caer nunca en el olvido. J. N. Andrews, Historia del Sábado. Por eso, es decir, para que esta verdad no se borrara nunca de la mente de los hombres, instituyó Dios el sábado en el Edén. Y mientras el ser Él, nuestro Creador, siga siendo motivo para que le adoremos, el sábado seguirá siendo señal conmemorativa de ello. Resulta pues que el mensaje que manda a los hombres adorar a Dios y guardar sus mandamientos los ha de invitar especialmente a observar el cuarto mandamiento. El conflicto de los siglos. Página 489. Capítulo 25. El mundo se halla necesitado de la verdad salvadora Que Dios ha confiado a su pueblo. El mundo perecerá a menos que llegue a conocer a Dios por medio de sus agentes escogidos. Con el poder del Espíritu Santo, los colaboradores de Dios han de trabajar con celo incansable y esparcir por el mundo la luz de la preciosa verdad. Al ir por los caminos y los vallados, Al trabajar en los lugares desiertos de la tierra, en su país o en regiones lejanas, verán la salvación de Dios revelada de una manera notable. Los fieles mensajeros de Dios deben tratar de hacer avanzar la obra del Señor en la forma en que Él lo ha señalado. Han de colocarse a sí mismos en estrecha relación con el Gran Maestro para que puedan ser enseñados diariamente por Dios. Han de luchar con Dios en oración ferviente por el bautismo del Espíritu Santo, para que puedan llenar las necesidades de un mundo que perece en el pecado. Toda potestad
es prometida a aquellos que salen con fe a proclamar el Evangelio eterno. A medida que los siervos de Dios lleven al mundo el mensaje vivo que acaban de recibir del trono de la gloria, la luz de la verdad brillará como una lámpara que arde alcanzando con su luz toda región del mundo. Así, las tinieblas del error y la incredulidad serán disipadas de la mente de los sinceros de corazón en todos los países. Testimonios para los Ministros, página 459.